Buenas tardes, bienvenidos a una nueva rueda de prensa. Ayer presentamos a Rubén Arce como el primer fichaje de la temporada y hoy presentamos al segundo fichaje de esta temporada, de cara al año que viene. Hoy, pues bueno, como sabéis, el leitmotiv o la filosofía de este club es tener sobre todo jugadores orensanos, pero bueno, tenemos en tercera división también es una categoría ya más exigente, es una categoría, bueno, que hay que competir y para ello tenemos que tener también, sobre todo gente joven. Ahí hay una limitación que impone que solo 16 jugadores pueden estar por encima de los 23 años y entonces, pues bueno, es verdad que muchas veces lo que marca la diferencia, según lo que dicen los técnicos y los que entienden, pues son jugadores sub-23 que te puedan dar ese plus de calidad y que tengan un nivel pues alto y competitivo para esta categoría. Es por ello que, bueno, siempre respetando eso de que sean de Ourense, pero ahora mismo, por desgracia, aquí en Ourense, digamos que igual no hay no alcanzamos ese nivel que hay que tener para la tercera división. En eso estamos trabajando desde este club, como sabéis. El equipo juvenil subió de provincial a gallega, para el año hay un reto muy bonito que es subir a nacional, pienso que se puede conseguir y que se vayan formando sus jugadores, pero mientras tanto tenemos una necesidad de jugadores que marquen diferencias, ¿no?, en esas edades, porque eso es lo que al final al grupo le va a dar ese plus competitivo para poder estar, pues bueno, donde la clasificación nos vaya poniendo, pero con toda la ambición del mundo. Y para eso hoy presentamos a Marcos Alonso, creo que Marquito, ¿no?, se suelen llamar, pero bueno, un jugador que, bueno, ya definirá, hablará después Fernando de eso más, pero por lo que nos ha llegado con un potencial increíble, tremendo, y que seguro que su ilusión por querer ser futbolista y lo que va a vivir aquí en el Couto con toda la afición, con toda la gente que va a estar apoyando, pues confiamos muchísimo en él. Un jugador que 18 años todavía, o sea que bueno, tiene todo el futuro por delante y para nosotros es un lujo. Es el primer fichaje que hacemos, digamos, de fuera de la provincia de Ourense. Está Pato, que bueno, ya hemos hablado muchas veces, pero que es un orensano más, y siempre quedará para la historia que Marquitos va a ser el primer jugador, digamos, de fuera de nuestra provincia que va a jugar con nosotros. Entonces, pues agradecerle muchísimo a él, a su familia, que diesen ese paso de venir con nosotros. Va a estar contento, va a estar feliz, va a vivir lo que es el fútbol a lo mejor de otra forma que ha vivido hasta ahora en unas edades de base, pero sí que va a vivir algo especial y eso le va a servir también para desarrollarse muchísimo como futbolista, eso estoy seguro, ¿no? Y bueno, lo mejor que hubo este año fue el grupo humano que se formó, tanto técnicos como jugadores. Eso fue lo que al final nos acabó dando el ascenso y él va a ser partícipe de eso, ¿no? Lo van a acoger con los brazos abiertos todos, ayudarle, porque son edades en las que se necesita esa ayuda, esa formación, y ahí va a tener compañeros que van a estar muy pendientes de él, los entrenadores también. Fernando, como sabéis, es un amante de eso, de ver cómo los jugadores crecen, cómo darles posibilidades, y para él esa ayuda va a ser la mejor que pueda tener también, la de sus compañeros y la de su míster, que es Fernando Currás. Entonces, pues ya digo, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido y muchos éxitos para todos. Fernando. Buenas tardes. Presentamos a Marquitos. Como bueno, ya estaba explicando Modesto, bueno, yo creo que el club tiene muy claro lo que quiere. Con los futbolistas orensanos está más que demostrado. Con lo que viene de atrás, la importancia que nosotros le damos es mayúscula. Pero bueno, creo que ya habrá su momento, que será pronto, cuando anunciaremos un poco todo cómo queda estructurado el club, del primer equipo hacia abajo, que bueno, ya te digo, ya entraremos en detalles. Hoy toca presentar a Marquitos, que bueno, que es ese futbolista que sale de la edad
juvenil, donde bueno, todas las referencias que tenemos es de un futbolista de mucho potencial, pero bueno, con las virtudes y con los defectos de la edad, no solo él, sino todos. Pero bueno, nos ha transmitido querer estar, volvemos al querer jugar aquí, nos lo ha demostrado. Y bueno, nosotros yo como entrenador, el cuerpo técnico, tenemos un reto por delante, que es sacar lo mejor de él. Él tiene mucho bueno, hay que tratar de buscar ahí dentro cuál es conseguir esa estabilidad y que, bueno, pues que madure dentro del grupo que tenemos, que ahí no tengo duda ninguna que es lo mejor que se va a encontrar para crecer como futbolista, y esperemos que crezca a nuestro lado y nos haga crecer a todos. Es un futbolista netamente ofensivo, y como todos los futbolistas ofensivos, con talento, desborde, a veces son desobedientes. Y bueno, pues hay que encontrar esas virtudes, las virtudes que tienen futbolistas desobedientes, y tratar de, bueno, pues adaptarlos al grupo, a la fisonomía del trabajo, al dibujo que podamos tener, a ver dónde encontramos esa libertad que él tanto busca. Y bueno, seguro que al tener lo que tiene el fútbol que lleva dentro, no será para todos más sencillo encontrarle sitio. La exigencia va a ser alta, él tiene que saberlo desde el primer momento, pero bueno, solo con querer y tener predisposición de estar en este club, y él la ha demostrado. Nada, desearle mucha suerte, pasarle la palabra a él, que a mí ya tendrá tiempo de escucharme durante todo el año, y seguro que acabaré siendo pesado con él. Así que nada, Marquitos, toma. ¿Prefieres preguntas? Nada, pues gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí. Es una etapa para aprender y madurar, y el Orense es un club histórico, y a ver si lo devolvemos a donde se merece. Joder. ¿Qué te llamó a fichar por el club Ourense? Es un club histórico y es una oportunidad para madurar, para aprender. Buen equipo. Sales de una etapa en juveniles en el Celta. ¿Qué tal la experiencia? Primera experiencia esta va a ser como en categoría senior. Sí. Hay que aprender, madurar y a ver si lo llevamos a donde se merece el equipo. ¿Es un primer forastero? ¿Es sorpresa o es una tontería? No, yo creo que es una tontería. O sea, sin más. En el campus esto es otra. Sí, claro. Antes de empezar ya, porque aquí la gente todavía el otro día estaba jugando. No sé si tú... Antes de empezar, ya que coger ritmo poco a poco. ¿Me decías más banda, por dentro? Por dentro. ¿Conoces alguno más por ahí que pueda venir? O... No sé. No digo nada.